Nuestro amigo Carlos Fica me solicitó que en esta ocasión expusiera una reseña de mi último libro titulado Prevaricato, la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. A fin de satisfacer tal requerimiento y considerando que de flojo y de loco todos tenemos un poco, a continuación leeré la reseña que del libro hizo el profesor universitario, historiador y doctor en Derecho, don Gonzalo Rojas Sánchez, que va transcrita en su contraportada. Luego expondré un extracto del discurso que pronuncié durante el acto de presentación del libro que tuvo lugar en Viña del Mar a fines de abril. Pero antes quisiera agradecerle a mi admirado y querido amigo Rodrigo Cooper la crítica que hizo en la página de Busca Libre, que está, donde están vendiendo el libro, que puso lo siguiente: excelente libro, un tratado sobre la prevaricación de nuestros tribunales superiores de justicia respecto de los militares y policías del 73. Verdades incuestionables. Un abrazo y muchas gracias nuevamente, Rodrigo. Bueno, lo ofrecido. Gonzalo Rojas dice en su reseña: el lector tiene en sus manos un libro muy valiente. Si lo hubiera escrito un periodista de investigación, ya lo sería. Pero resulta que la pluma proviene del foro, de un abogado que se atreve a enrostrarle a ciertos jueces que aplican torcidamente las normas legales, fallando a sabiendas en contra de leyes expresas y vigentes. O sea, los acusa de aquello que está tipificado en el Código Penal como delito de prevaricación. Y lo hace en temas de derechos humanos, es decir, en aquella materia que estremece a la sociedad chilena, porque en las dos palabras que la definen, derecho, lo justo, humano, lo nuestro, se nos va la vida. Adolfo Paul Latorre demuestra de forma incontrovertible cómo a ciertos jueces no les ha importado en lo más mínimo prevaricar, con tal de seguir unas determinadas corrientes que de jurídicas tienen poco, de ideológicas mucho y de pasionales lo que les falta. Dicho esto y sin más preámbulos, entremos en materia. Haciendo presente que durante mi intervención utilizo la palabra militares en un sentido amplio, incluyendo en ella a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigación. Desde hace más de 25 años he estado preocupado por la inicua persecución política en sede judicial prevaricadora contra los militares que han salvado a Chile, según las conocidas expresiones del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Sobre tal persecución, en la primera edición de mi libro Política y Fuerzas Armadas, publicado en el año 1999, escribí lo siguiente: la aplicación de la ley de amnistía se ha modificado en detrimento de las Fuerzas Armadas. Esto es una venganza con un objetivo final: destruir a los militares para que no tengan la capacidad moral de intervenir y asumir el poder político en caso de que nuevamente se den situaciones como la ocurrida en 1973, que pongan en riesgo intereses vitales de la patria y no haya otro recurso para salvar a la nación. Evidentemente, no se trata de destruir a los militares o las Fuerzas Armadas físicamente, sino que moralmente, de minimizarlas, de neutralizarlas, de hacer que ellas dejen de ser lo que son,
que ellas dejen de ser lo que tienen que ser, fuerzas al servicio de la nación y no al servicio del gobierno de turno. Así, ellas, absolutamente sometidas, transformadas de órganos del Estado a instrumentos del gobierno, solo mantendrían la apariencia de tales, lo que sumado al discurso de los derechos humanos dejaría a Chile en un grave estado de indefensión ante el proceso insurreccional en curso. El referido discurso de los derechos humanos es un arma estratégica del comunismo para quitar legitimidad al uso de la fuerza y que considera violatoria de dichos derechos cualquier uso de la violencia física legítima del Estado destinada a reprimir la delincuencia, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo o la insurrección revolucionaria. Desde el precitado año 1999, los jueces que condenan a los militares han aumentado su odiosidad, su crueldad y su inhumanidad, y han seguido cometiendo impunemente el delito de prevaricación al fallar contra leyes expresas y vigentes, delito del que, salvo escasas y honrosas excepciones, no se salva ni siquiera la actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, doña Gloria Ana Chévesis, quien, siendo ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 19 de junio del año 2013, ante la Comisión de Constitución del Senado, con motivo de su postulación para integrar la Corte Suprema, declaró: jamás, en ninguna de las causas en que se investigan graves atentados a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, jamás he aplicado ni la prescripción, ni la media prescripción, ni tampoco la amnistía. Veo con amargura e impotencia cómo mis camaradas de armas están siendo condenados mediante procesos en los que no les son respetados derechos humanos básicos, garantías constitucionales y principios esenciales del derecho penal. Se llega al extremo alucinante de encarcelarlos por un delito imaginario, como lo es la ficción jurídica del secuestro permanente, por el que cientos de militares inocentes han cumplido o están cumpliendo largas penas de cárcel. Este libro surgió como una reacción ante el enojo, la ira y la indignación que me provocan la injusticia y la encarnizada persecución cometida por la clase política en general y por los tribunales de justicia en particular contra los militares que fueron llamados a intervenir para salvar a Chile del caos y de la violencia revolucionaria, del comunismo, de la anarquía y del terrorismo, de la destrucción de su economía, de la democracia y de su soberanía, y a fin de evitar una guerra civil. No puedo callar ante atrocidades judiciales y canalladas que claman al cielo, cometidas por magistrados de los tribunales superiores de justicia en las causas denominadas de derechos humanos, que son tramitadas inconstitucional, ilegal, arbitraria e injustamente. Ellos, con soberana inverecundia, se atreven a afirmar en sus sentencias, sin la más mínima prueba que lo acredite, que militares tienen secuestrada a una persona desde el año 1973 hasta el día de hoy, o que los supuestos delitos que les son imputados son inamnistiables, en circunstancias que no existen ni ley interna, ni convenio o tratado internacional alguno que establezcan tal inamnistiabilidad, puesto que ello significaría prohibir el perdón entre hermanos.
Las sentencias condenatorias contra militares dictadas por tales magistrados constituyen aberraciones judiciales monumentales. Tal como para comprobar el punto de sal de la sopa no es necesario tomársela toda, para comprobar las graves denuncias que formulo en mi libro y demostrar hasta qué punto llega la corrupción judicial, he comentado en él solamente una veintena de sentencias condenatorias y analizado sus considerandos, especialmente aquellos más falaces cuya antijuridicidad es manifiesta. Complemento dicho análisis con una breve exposición y comentarios de una cincuentena de normas jurídicas y principios del derecho penal vulnerados en los procesos judiciales seguidos contra los militares, con los que describo y fundamento diversas argucias e interpretaciones legales engañosas ideadas por los sentenciadores para justificar sus despropósitos, cuya finalidad es la de condenar a los militares, sea como sea. Hubiese querido comentar algunos de los casos aberrantes que expongo en mi libro, pero el escaso tiempo que tengo disponible para esta presentación me lo impide. No obstante, alcanzaré a comentar a modo de ejemplo una de las tantas sentencias que son verdaderos portentos de iniquidad y manifestaciones de odio y de venganza. Durante la noche del 10 de noviembre de 1973 fueron abatidos por centinelas del regimiento Tucapel de Temuco 7 extremistas que actuaban con la intención de apoderarse de armamento y munición, hecho que dio origen a una causa denominada asalto al polvorín. Con fecha 15 de septiembre del año 2023, el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó una sentencia condenatoria en contra de quienes eran jóvenes oficiales en aquella época, sin acreditar que a los acusados les hubiere correspondido en el hecho punible una participación culpable y penada por la ley. Sin embargo, a fin de condenarlos, afirmó en uno de sus considerandos: no importa la función que cumpliera, en este caso en el regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas. Luego, entonces, corresponde imputarle penalmente responsabilidad. Es decir, para dicho ministro, no importa si el acusado participó o no en el delito. Para condenarlo, bastaba el hecho de que era militar. Si esta condena no responde a una persecución política en sede judicial, al odio y a la venganza, no sabría a qué atribuirla. Ahora bien, considerando que más importante que mis opiniones es lo que han declarado distinguidos profesores de derecho y algunos de los escasos jueces probos que aplican rectamente la Constitución y las leyes, en mi libro incluyo varias de dichas declaraciones que avalan mis graves denuncias. Para no hacer tan latosa esta posición, voy a omitirlas, pero al final, si todavía tienen paciencia, las podría leer. No son muy largas. Estas citas, de estas declaraciones, demuestran que nuestros tribunales superiores de justicia se han politizado y han hecho realidad la conocida frase de Francisco Carrara: cuando la política traspasa la puerta de los tribunales, la justicia huye temerosa por la ventana.
Dichos magistrados abusan de sus facultades jurisdiccionales e imponen su voluntad por sobre el mandato explícito de la norma. Los militares están siendo perseguidos por una judicatura desquiciada, politizada, corrupta e inmisericordia, y son víctimas del odio y de un afán de venganza, del lema ni perdón ni olvido y del derecho penal del enemigo. En un juicio en el que no se aplica rectamente la ley, no hay justicia, sino que una farsa, una mascarada realizada para fingir un debido proceso. Las sentencias que con argumentos falaces condenan a los militares son antijurídicas, pues han sido dictadas en fraude a la ley y obedecen a intereses políticos y económicos. Son meras vías de hecho a las que se trata de vestir con un ropaje de juridicidad. Nunca se habían dado en Chile los atropellos a la verdad, a la ley y a la justicia como los que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual, la que se ha convertido en una tiranía judicial que no tiene remedio mientras sea cohonestada por los poderes ejecutivo y legislativo, que es lo que actualmente ocurre. Chile ha de estar muy enfermo para que puedan producirse las aberraciones judiciales y los atropellos a la verdad, a la ley y a la justicia que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual. Desgraciadamente, la corrupción judicial que expongo en mi libro inquieta a muy pocas personas. Sobre ella, prácticamente nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso. Antes de poner término a mis palabras, vengo a manifestarles mi desazón por el nulo efecto que han tenido las publicaciones que he venido haciendo desde hace más de 25 años, lo que me lleva a pensar que he estado arando en el mar y que mis esfuerzos han sido absolutamente infructuosos. Yo he polemizado desde la soledad de una abrumadora minoría, como decía Jaime Guzmán. Lamentablemente mis denuncias han sido ignoradas. Ellas no han sido motivo de discusión, ni en el foro, ni en las universidades, ni en los medios de comunicación social, y han sido cubiertas por un manto de silencio o de indiferencia. Un intento de explicación de tal silencio podría ser que la mayoría de los chilenos honestos, por ignorancia, temor o comodidad, han mirado para otro lado ante la corrupción judicial y han permitido que se perpetre una tremenda injusticia. Por estas razones, escribí esta segunda edición del Prevaricato con un lenguaje más directo, incisivo y descarnado que el utilizado en la edición original del año 2017, esperando que tal vez así podría remover algunas conciencias y dar origen a un debate serio sobre la ilegalidad, injusticia, inhumanidad e ingratitud que se ha cometido y que se sigue cometiendo contra los militares que salvaron a Chile, que evitaron una guerra civil, que nuestra patria cayera bajo el yugo de una tiranía comunista y que, con la cooperación de distinguidos profesionales civiles, reconstruyeron la economía y restablecieron la democracia, el orden y el Estado de Derecho que habían sido destruidos por Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, y que entregaron a los nuevos gobernantes un país en pleno auge cuyo estado floreciente nadie discutía. Resulta increíble
que después de haber transcurrido más de 5 décadas de la destrucción de la democracia provocada por políticos civiles, a la que los militares solo le dieron sepultura, aún se persiste en mantener vivos los odios y en hurgar obsesivamente en las heridas del pasado, obstaculizando e invalidando todo intento de acercar los espíritus en torno a la construcción del mañana. El odio, el eslogan ni perdón ni olvido y la búsqueda de venganza no ayudan a la reconstrucción del tejido social y a lograr la necesaria unidad nacional. Deberíamos aprender la lección que nos diera el almirante Jorge Montt, quien, como presidente de la República y con gran prudencia política, dictó 4 leyes de amnistía al término de la dramática y sangrienta Guerra Civil de 1891. Una vía de reconciliación política con la que dicha guerra fue clausurada jurídicamente. Termino mi obra con algunas reflexiones finales, tales como las que siguen. Todos los militares que están cumpliendo condenas de privación de libertad, ya sea en la cárcel o recluidos en sus domicilios, deberían ser liberados, porque son inocentes, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal. Todos ellos fueron condenados arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente como resultado de sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, recaídos en procesos en los que no les fueron respetadas garantías constitucionales, normas del debido proceso penal y principios esenciales del derecho penal. Por otra parte, en esta ocasión, cabría considerar que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. No es razonable mantener encarcelados a militares ancianos y enfermos que entre la fecha de ocurrencia del supuesto hecho delictivo y la fecha de su sometimiento a proceso varias décadas después, han observado una conducta intachable. Sus antecedentes personales, su conducta anterior y posterior al supuesto hecho punible y la naturaleza y móviles determinantes de los delitos, que son políticos de contexto social histórico, permiten presumir que no volverán a delinquir, si es que efectivamente hubieran delinquido, y que la peligrosidad como reincidentes es inexistente. En relación con los militares prisioneros, es preciso considerar el principio de necesidad de la pena. La pena de cárcel es innecesaria para quienes no representan peligro, además de su alto costo. No se aprecian motivos de política criminal para que a estas personas se les deje con un régimen de encierro. Finalizo mi libro con algunas conclusiones, entre las cuales se incluyen las siguientes. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Es un pensamiento de Platón que se cumple a cabalidad en los procesos sobre violación de derechos humanos seguidos contra los militares. El Poder Judicial, en lo que respecta a las causas sobre derechos humanos, está podrido hasta la médula de los huesos. Es preciso restablecer en nuestra patria el imperio de la ley, es decir, el Estado de Derecho, lo que garantizaría la supremacía de la ley por sobre la arbitrariedad judicial.
No hay otra opción. O aplicamos el derecho o regresamos a la barbarie. Muchas gracias.